Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es. Bueno, y nos vamos con Mente Sana y saludamos a nuestro compañero Jesús Molina de nuevo. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Bien hallado. Bien hallado. Y vamos a hablar de ese camino interior, ¿no? Sí, del buscador interior nuestro, ¿no? De esas personas que se introducen en la búsqueda interior y rápidamente comprueban que la información que necesitan les va llegando de forma y lugares de los más insospechados. Lo que llamamos también, las señales, ¿no? Y ser el observador de tu vida. Bueno, pues lo primero que se aprende es que nada es casual. Y en cuanto se ha predispuesto la mente para recibir ese conocimiento, el universo pone en marcha los mecanismos para que esas causalidades que siempre han estado ahí, pero estamos incapaces de ver muchas veces, se pongan en nuestro camino de una forma evidente. Si nos damos cuenta, cada persona hemos tenido una serie de casualidades, causalidades, sincronías, que si no llegamos a ver a una persona determinada un determinado día, todo ha sido un conjunto de cosas que nos han hecho llegar a lo que somos, ¿no? Hay la película Serendipity, que es Accidente Afortunado, y hay una frase que me llamó mucho la atención cuando vi la película la primera vez, que me la recomendó Paco Granado, que es un experto en señales, desde aquí le lanzo un abrazo, y la he visto un montón de veces, además he copiado frases y todo, y una de las frases que dice el vendedor de una tienda que causalmente se llama Hermes sabemos que viene de Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo, Hermes lo hermético, ¿no? Y dice el señor en varias ocasiones, es solo para personal autorizado. Quizás esto quiera decir que no todos vemos las señales, solamente los que estamos preparados para ver esas señales. Porque la vida no es meramente una serie de accidentes y coincidencias sin sentido, sino más bien un tapiz de acontecimientos que culminan con un plan exquisito y sublime. Esto es una de las frases de la película. Porque para vivir en armonía con el universo todos tenemos que tener fe. Es lo que los antiguos llamaban fatum, que comúnmente llamamos destino. Porque existe una teoría capaz de explicar estos fenómenos, la sincronicidad. Dicha teoría fue desarrollada por el psicólogo Carl Gustav Jung y el premio Nobel de Química Wolfgang Pauli, que desarrolló el principio de exclusión y vivía obsesionado con la constante de la estructura fina. Esta constante es uno de los grandes misterios de la ciencia que todavía no ha sido resuelto. En una ocasión, Paoli fue ingresado en el hospital y cuando le dijeron que su habitación era la 137, inmediatamente dijo: no saldré de aquí. Efectivamente, murió poco después. Tengo que reconocer que la 137 no sé por qué tenía tanta importancia, pero la verdad es que he estado investigando un poco sobre el 137 y tiene mucho significado, aparte del que ya encontraba Paoli cuando estudió la estructura fina. Hay muchas curiosidades sobre el 137. Cuando su último ayudante de Paoli, Chang, lo visitó en el hospital de Zurich, Paoli le preguntó: ¿vio el número de la habitación? Fue el número 137. Y a lo largo de la vida de Paoli se había preocupado por la cuestión de por qué la estructura fina constante, una constante fundamental adimensional, tiene un valor casi igual
a 1:137 y Pauli murió en esa habitación el 15 de diciembre de 1958. 137 segundos es el tiempo durante el cual la gente pierde el conocimiento en el momento del misterioso acontecimiento. El físico Richard Feynman sugirió que aquellas personas que intentaban buscar respuestas al por qué y al cómo funcionan las cosas deberían de tener a la vista un mensaje sencillo que les recordara cuán profundo es su desconocimiento del universo. El mensaje sugerido por Feynman fue el número 137, asociado a la constante de estructura fina, cuyo símbolo es la letra griega alfa. Su valor no es seleccionado al azar, posee cualidades interesantes y encierra en sí los más profundos misterios del universo. 137 es el número primo más pequeño de 3 dígitos distintos que sigue siendo primo si se elimina cualquiera de sus dígitos. En la numerología hebrea de la Cábala, el valor de la palabra Cábala es el 137, y el 137 es el inverso de algo que lleva el nombre de la constante estructura fina. También decía un científico que si alguien se perdía en una gran ciudad o algo, que escribieran un cartel el número 137, y esto significaba a cualquier científico que lo viera que estaba en peligro, que necesitaba ayuda, porque el número 137... por mucha matemática que se estudie, es el número, digamos, mágico, y es mágico del universo, porque están concentrados muchísimas cosas con el número 137, cosas que sinceramente y humildemente yo desconocía, Bueno, son historias maravillosas, larguísimas, que podría contar sobre el número 137. Quien quiera buscar algo sobre el número 137, hay cantidad de información, Y continuamos con esto, porque si no, no vamos a hablar del 137, no vamos a hablar de lo que son las sincronías, ¿no? Bueno, pues Carl Jung define la sincronía como una conciencia también, coincidencia significativa de dos o más sucesos en la que está implicada algo más que la probabilidad aleatoria. Sincronicidad, de hecho, viene del griego, que es unión y tiempo, principios de conexiones acausales. Lo que distingue una sincronicidad de sucesos sincrónicos normales es la existencia de un significado subjetivo común, que inevitablemente interpreta el sujeto que la experimenta. Se trata de una teoría que implica el principio de la causa y el efecto del paradigma moderno, y al mismo tiempo es una teoría antimaterialista, puesto que se centra en una experiencia subjetiva que engloba alineamientos supuestamente exteriores de sucesos. Durante su vida, Jung vio constantes sincronicidades tanto personalmente como en la vida de sus pacientes del psicoanálisis. En un determinado caso, que es el caso que más se conoce de Jung, de la sincronía, una paciente excesivamente racional soñaba constantemente con un escarabajo dorado. Jung no podía avanzar en el psicoanálisis con ella debido a la resistencia de un modo de pensar demasiado cerrado. Sin embargo, un día, tras relatarle la paciente otro sueño, sonó un golpe en la ventana. Jung la abrió y en la habitación entró precisamente un escarabajo verde dorado que se posó sobre la mesa, y la mente de la paciente no volvió a oponer resistencia al psicoanálisis. Como sincronicidades de Jung se pueden decir muchas, pero curiosamente también donde Jung meditaba, lo conté aquí en otras ocasiones, el árbol donde meditaba, cuando murió Jung, cuando se desencarnó, cayó un rayo y partió el rayo, el árbol en dos, quemó el árbol. Bueno, pues las sincronicidades suelen suceder con mayor profusión en periodos de transformación, en nacimiento, en muerte, en enamoramiento, psicoterapia, la obra creadora intensa de un cambio de profesión. En las palabras de David Pitt, es como si esta reestructuración interna produjese resonancias externas, o como si una explosión de energía mental se propagase hacia afuera en el mismo físico. Es como cuando estamos, que parecemos que estamos cansados, que no tenemos ganas de hacer nada. Ahí es cuando empiezan a llegarnos esas señales, porque nos deja un poco como aletargados, ¿no? A continuación mencionaremos un experimento muy interesante también que ilustra una sincronía a nivel molecular, que también existe.
Creo que lo he contado aquí en alguna ocasión. Es el experimento que fue llevado a cabo por el ejército estadounidense. Se recogieron unas muestras de leucocitos de un número de donantes y estas muestras se colocaron en una habitación equipadas con un equipo de medicina de cambios eléctricos. En este experimento el donante era colocado en una habitación y sometido a estímulos emocionales, consistentes en videoclips que generaban emociones en el donante. El ADN era colocado en un lugar diferente al del donante, pero en el mismo edificio. Ambos donantes y su ADN eran monitoreados y cuando el donante mostraba sus altos y bajos emocionales, medidos por supuesto con las ondas eléctricas, el ADN expresaba respuestas idénticas y al mismo tiempo. No hubo lazo ni tiempo, ni retraso de transmisión. Los altos y bajos del ADN coincidieron exactamente con los altos y bajos del donante. Se pretendía saber cuál lejos podía separar al donante de su ADN y continuaba observando ese efecto. Y se detuvieron las pruebas al llegar a una separación de 80 kilómetros entre el ADN y su donante, teniendo el mismo resultado, sin lazo y sin retraso de transmisión. El ADN y el donante tuvieron las mismas respuestas al mismo tiempo. Es lo que Greg Braden dice, que esto significa que las células vivas se reconocen por una forma de energía no reconocida con anterioridad. Esta energía no se ve afectada ni por la distancia ni por el tiempo. Esta no es una forma de energía localizada, es una energía que existe en todas partes y en todo tiempo. Y vemos la ineludible relación con la teoría de los campos morfogénicos de Rupert Sheldrake, que explicó: las mentes de todos los individuos de una especie, incluido el hombre, se encuentran unidas y formando parte de un mismo campo mental planetario. Ese campo mental, al que denominó morfogenético, afecta a las mentes de los individuos y las mentes de estos también afectarán al campo. Si nos damos cuenta, cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman, según decía Sheldrake, ¿no? De este modo, si un individuo de una especie animal aprende una nueva habilidad, le será más fácil de aprenderla a todos los individuos de dicha especie, porque la habilidad resuena en cada uno, sin importar la distancia en la que se encuentre. Y cuanto más individuos la aprendan, tanto más fácil y rápido le resultará al resto. Hay muchos experimentos sobre esto. Hay un experimento concreto que se hizo en una isla desierta, donde se enterraron plátanos y se soltaron allí monos. Cuando un mono descubrió el plátano, ya los demás buscaban y escarbaban en la tierra. Habían aprendido que escarbando la tierra podían conseguir un plátano. Y como eso, muchos experimentos, pero además experimentos de personas de personas y de animales que han conseguido una evolución y que automáticamente en el planeta, en todos los sitios, de alguna manera, sincrónicamente, todos esos animales, todas esas personas llegan al mismo conocimiento. ¿Cuántos científicos han estudiado algo y al mismo tiempo otro científico estaba tratando lo mismo en otra parte del planeta, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en el campo donde está conectada la información genealógica, la describe Rupert Sheldrake desde un punto de vista cuántico. Existen en la naturaleza unos campos llamados morfogenéticos, los cuales son como estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como plantas o animales, que también tienen un efecto organizador en la conducta. Y estos campos morfogenéticos contienen información recopilada de toda la historia y la evolución pasada. Algo a la manera de que Freud lo llamaba la memoria racial y Jung hablaba del inconsciente colectivo, ¿no? También Timothy Leary hablaba de un circuito neurogenético. La resonancia mórfica, el principio de memoria colectiva, se puede aplicar al estudio del árbol genealógico. Cada familia tiene su propia memoria colectiva a la que todos sus miembros están conectados y tienen acceso. Esto es una prueba también de por qué funcionan las constelaciones familiares. Por cierto, el viernes tenemos constelaciones familiares en Somos Natural, en la calle Constancia, número 11, a las 5 de la tarde. Para cualquiera que quiera venir, está invitado y es gratuito, ¿eh? La transmisión intergeneracional ocurrirá pues en este campo mórfico, pues hay una memoria común compartida por todos los miembros del clan.
hayan o no convivido en las mismas coordenadas y espacios temporales. Por eso podemos tener conexión con un abuelo nuestro o con un bisabuelo que no hayamos conocido. Esto podría ser otra forma de entender el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar, por supuesto. Daría respuesta al porqué de los secretos y los no dichos de que una generación ejerce ese tremendo efecto en las personas, ¿no? Claudine Beth decía: vale más saber una verdad, aunque sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla es subordinado o adivinado por los otros, y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. Anne-Catherine Schutterberger, que ya lo hemos hablado aquí cuando hablamos sobre el árbol genealógico, que lo estudió muy a fondo, decía que los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Lo que no se expresa por palabras se expresa por dolores. ¿Y podemos los descendientes modificar esa información almacenada en el campo? Pues sí. La sanación del árbol consiste en quitar la repetición, comprenderla o repetirla en una forma positiva. Nos responde Alejandro Jodorowsky también. Es prácticamente evidente que un campo sincrónico une al individuo con su ADN, sin importar la distancia. El problema que estas teorías tienen es que, como ya hemos mencionado, que eliminan el principio de causalidad inherente al mecanismo clásico y no se limitan al nivel cuántico, donde está totalmente comprobado que la casualidad no termina de funcionar, sino que se refiere a nuestras propias vidas, hechas causales. Así, en palabras de David Pitt, dice que la causalidad en la física es una idealización, una realidad que solo existe dentro del mundo de las ecuaciones y de las simulaciones de computadora. No se debe confundir nunca con los variados, complejos y sutiles sucesos individuales de la realidad. Pero en un universo en que todo es causa y esa causa todo lo demás, es solo a través de la realización de experimentos del pensamiento y de la separación de las contingencias de la naturaleza que se pueden deducir los patrones individuales fundamentales. El punto común de la teoría de la sincronicidad con la de los campos mórficos o la del orden implicado es la disolución del paradigma del representacionismo materialista. Así, según esta visión, la materia no representa una realidad fundamental, sino que es la manifestación de algo que está más allá del terreno material. Así podemos explicar que la sincronicidad es como coincidencias que suceden en un nivel explicado. El maya, el tejido del que está hecho la realidad para el hinduismo, y la pared de la caverna de Platón, mientras que en el nivel real es el nivel implicado. Ya se le llame campo mórfico, cuarta dimensión o como se quiera. O como dice Deepak Chopra, que también trata el tema de la sincronicidad. En este segundo nivel de existencia, la silla en la que está sentado no es otra que energía e información. En el experimento de Greenberg-Silverhout, publicado en 1987, los científicos utilizaron un electroencefalógrafo para medir las ondas cerebrales de parejas que meditaban juntas. Descubrieron que algunas parejas mostraban una fuerte correlación entre sus patrones de ondas cerebrales, lo que surgía un estrecho vínculo o relación mental. Estas personas podían identificar cuando se percibían en comunicación directa con la otra, información que era confirmada por las máquinas que medían sus ondas cerebrales. A estas parejas estrechamente vinculadas se les pidió que meditaran juntas, una al lado de la otra, durante 20 minutos. Y después una de ellas se trasladaba a otra habitación cerrada y aislada. Una vez ubicadas cada una en una habitación distinta, se les pidió que intentaran establecer comunicación directa con la otra. La persona que había sido trasladada era estimulada en su habitación con brillantes destellos de luz, que causaban en sus ondas cerebrales pequeños picos llamados potenciales provocados. Pero lo fascinante de este experimento es que la persona que no estaba expuesta a la luz también mostraba estos pequeños picos en sus ondas cerebrales, que correspondían a los potenciales provocados de las que estaba expuesta a estos destellos.
Así pues, estas dos personas estaban conectadas en un nivel profundo, por medio de la meditación, y esa conexión provocaba esas reacciones físicas mensurables en ambas, incluso en la que no estaba expuesta al estímulo luminoso. Lo que ocurría a una le sucedía a la otra, y automáticamente y en forma instantánea. Estos resultados no pueden explicarse si no es a través de la correlación no circunscrita que ocurre en el ámbito virtual, el nivel del espíritu que conecta, organiza y sincroniza todo. Este campo ilimitado de inteligencia o conciencia está en todos lados, se manifiesta en todas las cosas. Sin embargo, no es necesario entrar en un laboratorio para ver a esta inteligencia no circunscrita en acción. Las pruebas están por todos lados, en los animales, en la naturaleza e incluso en nuestro cuerpo. Los científicos también proponen un nivel de existencia llamado hiperespacio octodimensional de Minkowski. En esta dimensión concebida matemáticamente, la distancia entre dos sucesos, sin importar cuán distantes puedan parecer en el espacio y el tiempo, siempre es igual a cero. Y a su vez, esto sugiere una dimensión de existencia en la que todos somos inseparablemente uno. La separación puede ser solo una ilusión. Es desde esta perspectiva de unidad ineludible del todo cómo se puede entender la existencia de la sincronicidad. Cuando tú no eres nada diferente de la silla que hacía referencia Deepak Chopra, en la que te sientas, el sol, un átomo, un mechero, el fuego, el amor, la cólera, una idea, un grano de café, cuando todo lo que existe es la manta. En palabras de Dustin Hoffman, en la película Extrañas Coincidencias, se puede comprender que tales objetos pueden alinearse de una determinada manera, formando lo que a ojos de un ser obsesionado con separar los objetos en cosas diferentes es una coincidencia. Y no hay tal. Mente y cuerpo son lo mismo, externo e interno también. La sincronicidad puede también ser la base de la cultura china Chan, que fue una de las más importantes de la antigüedad. Duró más que el Imperio Británico y se basaba fundamentalmente en la adivinación del futuro sobre unas conchas de tortuga. Todo lo que es la actual escritura china se basa en los patrones advertidos en la concha cuando se le golpeaba y se observaba. También el método de adivinación chino, el I Ching, que se basa igualmente en postulados no causalistas, sino sincrónicos, y prácticamente cualquier método adivinatorio cumple la misma premisa. De alguna manera, cuando echamos el tarot hay una sincronía también. De hecho, Jung le dedicó bastante tiempo al método chino del I Ching. Yo lo he probado, y puedo dar fe de ello, la sincronicidad que transmite el I Ching. La verdad es que la interpretación del todo a través de los hechos particulares, la capacidad de captar la esencia de un momento, por ejemplo, en el nacimiento de una mariposa, de un capullo, este tipo de cosas que cuando vemos una película oriental no entendemos y nos aburre, pues las sincronicidades son importantes en la vida de una persona. Si se alcanza su significado, se puede percibir el camino que se debe tomar y las decisiones que corresponden adoptar. Yo expliqué en cierta ocasión que en un momento de mi vida tenía que tomar unas decisiones y me apareció un coche hablando por teléfono con una matrícula 123 y lo único que por lo menos la señal que yo percibí es que no podía hacerlo todo de golpe, sino que tenía que hacerlo por partes, primero, segundo y tercero. Las señales están ahí, las tenemos, lo que hay que saber es sacarlas. Y la forma de ver el mundo condicionando el mundo en que vivimos. El que está preparado para escuchar, oye, y el que está preparado para ver, ve. Richard Bade dice, rompe las cadenas de tu pensamiento y al mismo tiempo romperá tus cadenas corporales. Porque todos hemos experimentado coincidencias en nuestra vida. La misma palabra describe su significado, co, que significa con, incidencia, significa suceso. De tal manera que coincidencias son sucesos que ocurren con otros acontecimientos, dos o más sucesos que ocurren al mismo tiempo. Y esta es una experiencia universal que sucede con frecuencia, pero precisamente por ello tendemos a no darle importancia y pasan desapercibidos a nuestro lado, o lo llamamos casualidades. Por lo general, las coincidencias nos hablan de una energía superior
que es la que provoca estas casualidades o causalidades. La misma naturaleza de las coincidencias nos habla de fuerzas que a veces nos desconciertan, pero la mayor parte de las veces no sabemos interpretar. Ya entramos en el plano de la física cuántica y sin embargo todos tenemos capacidades para poder desentrañar su significado, del cual nos podía hablar nuestro inconsciente, porque solo tenemos que aprender a dejar aflorar ese instinto que nos habla de las coincidencias y que no son meros hechos fortuitos. Esas coincidencias se diferencian de los milagros en que estos son fenómenos reales. Todas las tradiciones hablan de milagros, pero en diferentes lenguajes. Hablamos de milagros cuando el resultado de una acción ofrece resultados espectaculares y cubre las expectativas deseadas, la cura de una enfermedad, adquirir riquezas materiales o hallar nuestro objetivo. No es ni suerte ni casualidad. Las personas que no creen en la espiritualidad ni en ningún tipo de energía superior atribuyen las coincidencias a la suerte o a la casualidad. Solo debemos de tener una mirada relajada, despejada de emociones que disturben nuestro espíritu y sobre todo observar intentando no interferir los sucesos con prejuicios o ideas preconcebidas. Es difícil llegar a comprender el significado de las coincidencias si no nos mostramos objetivos y dispuestos a percibir esos acontecimientos sutiles que nos pueden dar muchas pistas acerca de las fuerzas superiores de nosotros mismos. Para empezar a iniciarnos podríamos, en el desarrollo de la percepción hay que poner atención en cada uno de los sentidos individualmente y de tomar conciencia en ello. Eso seguramente nos haya pasado por alto estímulos sutiles que se encuentran a nuestro alrededor, sonidos, la brisa del aire, un cambio de temperatura, palabras dichas por las personas de alrededor que no están ni en nuestra conversación. Son los pequeños detalles a los que no estamos habituados a prestarle atención y forman parte de todo un compendio de mensajes que a veces nos intentan decir algo u otras veces son meras circunstancias. Para comenzar a desarrollar esta facultad de descifrar las coincidencias, probemos a cerrar los ojos y poner atención en cada uno de sus sentidos. Escucha cada sonido que se produce, cada palabra. Siente en tu cuerpo la temperatura, agudiza el olfato y predispón los sentidos a captar todas las sensaciones que surgen en cada instante. De esta manera, y si tienes constancia y paciencia, sobre todo paciencia, podrás llegar a ser consciente de la sincronicidad y sobre todo del lenguaje de los acontecimientos. Ese es el comienzo para tomar la posición y ser el observador de tu vida y de tus sueños, porque también es muy importante la parte onírica. Perdón con los toques. Vaya, bebe un poquito de agüita, venga. Un suspenso. Si es que es normal. Todo lo que habla este hombre. Claro, es que no paro de hablar. Bueno, lo de la importancia del mundo onírico, que es donde nos hemos quedado, es importante. Incluso si cuando nos acostáramos por la noche nos pudiéramos a pensar en lo que hemos vivido durante el día, como si fuera una película, veríamos muchísimas señales que durante el día han pasado desapercibidas. Y también, por supuesto, mediante el sueño, ¿no? Cuando soñamos es una parte es importante porque nuestro subconsciente nos está dando esas señales que necesitamos. De ahí viene muchas veces ese mito de decir, bueno, tengo que tomar una decisión, lo voy a consultar con la almohada, ¿no? Quizás porque por la noche te da la señal, te envía, el subconsciente te envía esas señales que tú necesitas. Y hay una película que es la que, una película que he visto infinidad de veces, Las Nueve Revelaciones, de James Redfield. Está el libro, la película también está muy bien, y te habla también un poco del sincrodestino. Es un intento del autor por desarrollar una trama que ilustre la nueva conciencia espiritual que muchos de nosotros vemos surgir en nuestro planeta. Las iluminaciones llegan a nosotros al mismo tiempo, pero dotarla de practicidad es un proceso que varía de una persona a otra. La emergencia de una conciencia espiritual más plena en la Tierra ocurre porque ciertos individuos se apartan y deciden que la vida es mucho más misteriosa de lo que los demás piensan, y luego rompen con sus hábitos de escepticismo y negación para hallar su propia misión y su propia forma intuitiva de elevar el mundo. Esto lo llama las coincidencias que intervienen en nuestra vida. Nos sentimos conectados
a un misterio que aún así elude nuestra comprensión. La combinación de la búsqueda interna y una ocasional sacudida cósmica es un proceso poderoso que nos hace sentirnos más vivos, como si estuviéramos desarrollando un plan mayor. Las coincidencias nos permiten captar nuestra atención y encender nuestra imaginación. Y las historias de la vida están salpicadas de misteriosos productos secundarios, de reuniones casuales, de trenes que se pierden, de libros que se abren en un pasaje significativo, de puertas entreabiertas, de conversaciones que se escuchan, de ojos que se miran en medio de un salón atestado y no sabes por qué. Ser consciente de la realidad de estas coincidencias y conocer su mensaje y significado es el primer paso para evolucionar conscientemente y con mayor rapidez. Y Jung dijo que la sincronicidad sugiere que existe una interconexión o una unidad de sucesos causalmente no relacionadas y por consiguiente postula un aspecto unitario del ser. Es en el momento en que aprendemos a mantener nuestras preguntas actuales en la vanguardia de la conciencia. Las sincronicidades parecen ocurrir cuando más las necesitamos. Bien podría ser en un estado de flujo, de incertidumbre, de confusión, de frustración, de caos, y se expande la oportunidad para que la casualidad juegue un papel protagonista. Bueno, en la literatura esotérica también se afirma que una combinación de carga emocional e imágenes vividas estimulan la habilidad de entrar a nuestras vidas, los que buscamos en alguna forma. Entusiasmo, mucho interés en suponer con exactitud, especialmente al inicio del día, y un sentido general de expectativa esperanzada. La coincidencia está más allá del reconocimiento de la voluntad, es elegante, enigmática y a veces cómica. Es el mecanismo del crecimiento y de cómo vemos la evolución. Y bueno, como decíamos que el camino del buscador es un camino en solitario, solitario. Cuando nacemos solos, vivimos solos y morimos solos, aunque estemos rodeados de mucha gente. Pero esto realmente de las causalidades lo tienes que vivir tú, y solo tú. Y los maestros estos que nos iluminan con sus enseñanzas, pero no debemos apegarnos a ellos. Déjalo que depositen su enseñanza en tu página y que después sigan su camino. Se dice que el alumno no encuentra al maestro, sino que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y el buscador muchas veces entra en fases de sobredosis de información que no puede asimilar, leyendo montones de libros y asistiendo a seminarios y talleres, consultando a diestro y siniestro, etc. Llega el momento en que no puede discernir entre la paja y el grano. Y ha echado tanta semilla en el campo estéril y el árido que no germina nada. No hace falta buscar al sembrador de conocimiento, sino preparar la tierra con esmero para recibir la semilla. Esto es como un cuento que había que le llenaba la taza de té, ¿no? y estaba sobresaliendo. Y dice, bueno, ¿cómo quieres que yo te enseñe si la cabeza la tienes llena? Primero tienes que vaciar tu cabeza, ¿no? Pues las señales, de alguna manera, tenemos que vaciar nuestra cabeza. Y sin embargo, no siempre es fácil, porque caemos en cuenta de que tenemos esa valiosa oportunidad de reescribirnos. Sanar el ayer para escribir mejores capítulos. Y el primer paso que daríamos en este proceso interior y delicado es el de revisar nuestros capítulos vitales. Debemos ser capaces de hacer una valoración real y objetiva del hilo de nuestra vida, de ese ciclo que va desde nuestra infancia hasta el momento presente. Es importante que en esta primera etapa evitemos buscar o recordar a los responsables de cada una de las cosas que nos han sucedido. Dejemos a un lado los culpables y debemos centrarnos solo en nosotros, en cómo nos vemos en cada una de esas etapas. En la segunda etapa asumiríamos el cambiar el pasado, que es imposible, pero lo que sí podemos variar es la actitud que tenemos hacia esos momentos del ayer. Es momento de cortar con el vínculo del dolor, de asumir, aceptar y perdonar, y ante todo sanar a nuestro yo presente de las heridas del pasado. Y en el tercer escalón diríamos que en este viaje, que sin duda el más especial, debemos añadir hojas en blanco al libro de nuestra vida. Algo así como conseguir, por diversos modos, porque hablamos de reinicios, de la oportunidad de experimentar y de permitirnos cosas nuevas. Nuevos amigos, nuevos proyectos, nuevos entornos, nuevas aficiones,
Y a medida que nos hacemos mayores y vamos madurando, nos damos cuenta de algo muy importante. Y mayores no quiero decir de edad, mayor espiritualmente, digamos, de conocimiento propio de nosotros mismos. Aunamos... Nos quedamos sin tiempo en Jesús. Perdón, pues entonces no puedo hablar de los síntomas de... Bueno, muy resumido, los síntomas que te permiten entenderte y saber que estás experimentando un despertar en tu vida. Cuando muchas veces tenemos dolores y malestares físicos, sentimientos de profunda tristeza sin razón aparente, lloramos sin razón, nos apartamos de relaciones familiares, tenemos cambios repentinos de trabajo, patrones de sueño desacostumbrados, desorientación física, incremento de la autoconversación con mayor frecuencia que vas a encontrar hablando contigo mismo, sentimientos de soledad, pérdida de entusiasmo. Estos pueden ser muchas veces síntomas de que estamos en la búsqueda, aunque nos parezca un momento de crisis, un profundo anhelo a regresar a casa. Y cuando digo a casa es a donde venimos, ¿no? No quiere decir que te vaya a quitar del medio, sino que como si hubieras cumplido ya todo lo que tenías que hacer y lo único que te queda ya es poder ayudar a los demás, ¿no? Bueno, pues me queda el cuentecito, que hoy es muy cortito para abreviar, ¿no? Es la leyenda de la mariposa azul. Y hay dos. Quiero compartir con vosotros dos bellas reveladoras leyendas procedentes de dos puntos muy diferentes del mundo. Sincronía. Cada una de ellas con una gran enseñanza. La mariposa azul como relato oriental. Había un señor viudo que vivía con sus dos hijas, curiosas e inteligentes. Las niñas siempre le cuestionaban todo, hacían muchas preguntas a las que el padre a veces no sabía responder, pero en ocasiones no se sentía con la sabiduría suficiente como para aclarar las dudas que ellas manifestaban. Como pretendía brindarles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el maestro, las jóvenes decidieron inventar una pregunta que él no pudiera responder correctamente. Entonces una de ellas apareció con una hermosa mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y le voy a preguntar si está viva o muerta. Si él dice que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Y si dice que está viva, la apretaré y la mataré. Así, cualquiera que sea su respuesta, esta será la equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o está muerta? Muy calmadamente, el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falla. Somos responsables por lo que juzgamos, bueno o malo. Nuestra vida está en nuestras manos, como la mariposa azul del cuento. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella y hacernos cargo de las consecuencias. Y el otro relato de la mariposa azul del continente americano. Cuenta la leyenda que había una vez una joven indígena que sufría por la pérdida de su amor en una lucha tribal y lloraba mucho por el odio y la maldad de su tribu. Un día decidió ofrecerse como un sacrificio al volcán para que su dios trajera paz, amor y felicidad a su tribu. Pero al cruzar un río que estaba al lado de una catarata cayó y se ahogó. El volcán retumbó y del agua salió una bellísima mariposa azul. En ese momento el cielo, la flor y los animales a su alrededor se volvieron azules. A los días, la mariposa se convirtió en un ángel azul. Algunas veces se ven posar muchas mariposas azules en el árbol de la paz, único en existencia por ese lugar. La mariposa azul es el símbolo de paz, amor y felicidad, y se dice que es milagrosa. Se filmó una película en Costa Rica basada en una historia verdadera acerca de un niño que por su creencia que al encontrar y atrapar a una mariposa azul, ésta lo iba a curar del cáncer. La única forma de atrapar un milagro es creer en él. Un abrazo y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jesús. Hasta la semana que viene.
Ser feliz, tener éxito, la paz interior. Las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local 2 E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es.